Bendecidos. Mañana también es la Marcha para Jesús y la convocatoria es a las 3 de la tarde aquí en el Monumento Benito Juárez, y posteriormente el recorrido va a cerrar con una noche de alabanza y adoración con el grupo Miel San Marcos. Para todos aquellos que quieran asistir, están invitados, estamos invitados todos. Bueno, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, gracias por la vida que nos regalas. Te hemos cantado con todo nuestro ser, hemos traído ofrenda, te hemos entregado los diezmos, Señor, también. Y ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, te rogamos que hables a nuestras vidas, que seamos edificados por tu palabra, Señor. Al mismo tiempo ponemos nuestras necesidades, seguro que tú las conoces, Señor, y nosotros las entregamos esperando que tú contestes favorablemente a cada una de ellas, Señor. En Cristo Jesús, amén. Vida en el Espíritu ha sido el tema por los últimos 3 meses y ahora estamos avanzando en ese sentido con los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y siguiendo con el tema de la vida en el Espíritu, vamos a avanzar para entender cuáles son los frutos que debe de estar produciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos que cuando hablamos de fruto estamos hablando de comportamiento. Hemos aprendido que no es por lo que digamos, sino cómo nos comportamos lo que viene a realmente declarar si somos verdaderos hijos de Dios o somos pseudo, para que no se vea tan mal, o estamos fingiendo ser hijos de Dios. Nuestra base bíblica en las últimas 2 semanas ha sido Mateo 7:15. Y Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, ¿qué dice? Puedes identificar a la gente por sus acciones. Ok, hemos estado aprendiendo en la palabra de Dios que no nada más hay falsos profetas, hay falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. La palabra griega que se tradujo al español como falso es pseudo y se puede traducir como falso o fingido. Aprendimos también que un profeta es una persona que Dios designa para llevar un mensaje determinado de parte de Dios a un grupo de personas. Un falso profeta es aquel que se designa a sí mismo y que aunque puede hablar palabra de Dios, no le interesa que Dios sea glorificado, sino todo lo contrario, sacar ventaja o beneficios propios. Y así podemos identificarlos. ¿Cómo? Por su comportamiento. Ahora, hoy vamos a avanzar en este tema de los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero antes es importante recordar que no es posible tener un comportamiento digno de Dios, no es posible que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios mientras sigamos satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero los que sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Qué impresionante declaración de la palabra de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que depende ¿de quién? De nosotros. Hay personas que están esperando que Dios haga cosas que no va a hacer. Repito, como lo he dicho siempre, Dios todo lo puede, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros hacerlas. Entonces, en esta escritura de Gálatas 5 que leímos, 16, dice: no satisfagas los deseos de la carne. ¿No qué? Los deseos de la carne. O sea, la carne tiene deseos. Bueno, Dios dice: no la alimentes. No alimentes tu carne. Y como lo he dicho en las últimas semanas, a veces parece difícil porque estamos habituados a vivir de una manera carnal. A la mayoría de nosotros no se nos enseñó cómo se debe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y crecimos siguiendo el ejemplo de personas que consideramos exitosas, personas que consideramos buenas. El problema es que todos los hombres somos imperfectos. Y si un hombre imperfecto sigue el ejemplo de otro hombre imperfecto, aunque haya áreas que sean buenas, no todo es bueno. Entonces la mayoría de nosotros crecimos tratando de alcanzar la vida de lo que considerábamos bueno en algunas personas. Y cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos dice: no hagas eso, se mira difícil. ¿Cómo voy a dejar de hacer algo que he hecho durante toda la vida? Y también, como lo he venido enseñando o lo hemos venido aprendiendo, de la misma manera que se ve difícil dejar de hacer o de satisfacer los deseos de la carne, una vez que te decides a caminar siendo guiado por el Espíritu Santo, se mira difícil volver al estilo de vida pasado. O sea, antes de conocer a Cristo, vivíamos para nosotros, para satisfacer nuestros deseos. Conocemos a Cristo y debemos de vivir para Dios. Era la oportunidad de decir amén. Amén quiere decir así sea. Y vivir para Dios es vivir siendo guiado por el Espíritu Santo y permitir que los frutos que el Espíritu Santo produce se produzcan en nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, cuando dejo de ser carnal y soy espiritual, dice, así como un día dije: no, qué difícil dejar de satisfacer estos deseos de la carne, ahora que estamos en una vida espiritual decimos: yo no vuelvo a caer en esos errores. Entonces solo nos toca disponer nuestro corazón. Una vez claro esto, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O
Son 9 frutos, los frutos del Espíritu Santo. Pero en la palabra de Dios nada está por casualidad. El orden es importante. Aquí no aplica el orden de los factores, no altera el producto. Aquí no aplica esto. Dice, mas el fruto del Espíritu es primeramente amor. La pregunta es, ¿por qué amor? ¿Por qué no otra cosa? Estamos hablando de tener un comportamiento digno de Dios. Y Dios es amor. Además que si Dios en esencia es amor y su naturaleza está en nosotros, entonces estamos obligados a ser amor, como nuestro Padre Celestial es amor. No estamos hablando de la acción de amar solamente, sino Dios en esencia es amor. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y muchas de las veces tratamos de aligerar el cargo de conciencia diciendo, como quiera Dios nos ama. Dios nos amará siempre, pero nunca dejará de ser justo porque nos ama. Porque así como en esencia es amor, en esencia es justicia. Y hay personas que cuando no están recibiendo las cosas que se supone que Dios, el Dios de amor, les debe de dar, dicen, no es justo. Si Dios es amor, ¿por qué no me da? ¿Por qué no ayuda a tal persona? ¿Por qué no hace algo? ¿Cuántos han escuchado eso o cuántos lo han pensado? Creemos que porque Dios es amor, dejará de ser justicia. No, nunca. Dios siempre nos amará, pero nunca dejará de ser justo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con todo y que Dios nos ame, si somos desobedientes a su palabra, no podremos disfrutar de sus bendiciones. Así de fácil. Y el hecho de que no disfrutes de sus bendiciones no quiere decir que no te ama, pero simplemente estás recibiendo su justicia. Con amor, pero al final de cuentas su justicia. Porque Dios da a cada uno de acuerdo a sus obras. Él nos ama y somos salvos por fe. Pero para que las promesas que ha dejado en su palabra se hagan una realidad en nuestra vida, se necesita obediencia. No es porque Dios me ama, me va a prosperar. Su deseo es que seamos prosperados. Pero con todo y que Dios te ama, si no trabajas, no vas a comer. ¿Sí me explico? Es importante esto. Entonces, la esencia de Dios, Dios en esencia es amor. Y si Él está en nuestras vidas, así como Él es amor, nosotros debemos de ser amor también. Quiere decir que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. Y ese es el primer fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando hablamos, repito, de amarnos, no estamos hablando de una acción, estamos hablando de la esencia divina en nosotros. Pero qué escritura tan fuerte. Si tú no amas, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Ahora, esta palabra conocer no está hablando de saber quién es,
De hola, mucho gusto, soy Dios. Hola, mucho gusto, yo soy Cachino. Dice la palabra de Dios que después que nació Jesucristo de María, dice, y conoció José a María y tuvieron hijos e hijas. Así dice la Biblia. Y esa palabra conocer se refiere a un acto de intimidad que fructifica en una nueva vida. Entonces, cuando nosotros no podemos amar, quiere decir que nos falta comunión con Dios y nuestra vida no puede cambiar. Necesitamos comunión con Dios. Podemos amar temporalmente, por etapas. ¿Cómo? Porque hay quienes se conectan con Dios temporalmente. Pero cuando nos desconectamos de Dios, cuando dejamos de tener comunión con Dios, empezamos a ser selectivos. Y a este sí, este no. Ay, no, este me cae bien gordo. Ese es el reflejo de una vida que no tiene comunión con Dios. Y qué impresionante declaración. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, cuando Dios, repito, está en nosotros, como Él es amor, nosotros debemos de ser amor. Probablemente no lo entiendas, aún no lo comprendas. Probablemente dirás, ay, es que yo no siento amar. Bueno, amar es un mandamiento, no es una opción. Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces dice la escritura anterior, pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y en esta otra escritura dice, de esto depende la ley y los profetas. ¿De qué? De que ames a Dios con todo tu ser y ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros estamos amando, no necesitamos preocuparnos por cumplir su palabra. Porque si amamos a Dios con todo nuestro ser, no vamos a ser rebeldes a su voluntad ni a su palabra. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no lo vamos a defraudar, no lo vamos a robar, no lo vamos a matar, no vamos a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solteros que están aquí, no se te ocurra unir tu vida a una persona que no se ama a sí misma, porque si no se ama a sí misma, no te podrá amar a ti, porque el principio del amor al prójimo es el amor a sí mismo. Pon atención. Ahora, de antemano sabemos que hay personas difíciles de amar. No pienses en nadie, no te me distraigas. Pero el hecho que una persona sea difícil de amar no nos justifica para no amarlo. Amar es un mandamiento. Y cuando amamos se manifiesta la esencia de Dios en nuestras vidas y a través de ella, y por consecuencia estamos en obediencia a su palabra. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues ¿qué? Imitadores de Dios, dice el 2. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Con esta escritura aprendemos que en ocasiones, cuando hay personas difíciles de amar, bueno, amarlos puede ser un sacrificio. Es decir, amar a los que nos aman es la parte fácil. Eso cualquiera lo hace. No necesitas tener a Dios en tu vida o a Cristo en tu corazón para amar a alguien que te ama. Eso lo hace cualquiera. Pero amar a los que nos maltratan, a los que nos maldicen, a los que nos han lastimado, a los que constantemente nos ofenden, eso solo lo puede hacer Dios. He aquí un ejemplo. Dios nos ama no porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios nos ama desde el día que nacimos. Aun cuando vivíamos en desobediencia. Aun que ahorita estamos en Cristo, y si después nos olvidamos de Cristo y llegásemos a vivir una vida en desobediencia a su palabra, Dios nunca nos dejará de amar. Dios nos ama siempre. Entonces, Dios nos dice en su palabra que debemos de amar a los que nos maltratan, como Él lo ha hecho con nosotros. Y si eso solamente lo puede hacer Dios, ¿por qué yo lo debo de hacer? Porque Dios está en mi corazón, ¿o no? ¿Sí? Entonces lo hace Dios, y lo podemos hacer aquellos en los que la esencia de Dios está presente en su corazón. Mateo 5:43 dice: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo? ¿Y qué? Odia a tu enemigo. El Señor Jesús está hablando esto y dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como ¿qué? ¿Como qué? O sea, los que no pueden amar a los que los maltratan son pseudo hijos. Fingen ser hijos de Dios. Son hijos falsos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice Dios en su palabra: cualquier que odia a su hermano es homicida, asesino. Y los homicidas, los asesinos, no heredan el reino de Dios. Entonces, de esa manera estarás actuando. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Cuando amo a los que me maldicen, a los que me persiguen, a los que me maltratan. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol, de su sol, tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. No hay nadie del SAT aquí, ¿verdad? No está hablando de ti, está hablando de los corruptos, de ti no. Sí, verso 47, si eres amable solo con tus amigos, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser ¿qué? Perfecto. ¿Sí lo estás leyendo? Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ya sabemos que el sinónimo bíblico de la palabra perfecto es maduro o madurez. Entonces, una persona incapaz de amar a Dios como Dios ama, sin esperar que su amor sea correspondido, es una persona inmadura. Hay quienes dicen: ay, no, ¿para qué lo saludo si nunca me saluda?
¿Por qué lo voy a amar si no me ama? Si no corresponde mi amor. Eres un inmaduro. Te falta madurar en la fe. O sea, haces berrinche. Dios, escucha, Dios nos ama aunque nosotros no correspondamos su amor. Dios no dice, no, ya no, porque no correspondes mi amor. Romanos 12:9 dice, no finjan amar a los demás. ¿No qué? No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Otra vez, no mires a nadie. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. El Señor Jesús no vino a establecer una religión, pero en una ocasión le dijo a sus discípulos: en esto conocerá el mundo que ustedes son verdaderamente mis discípulos, en que se amen unos a otros. Cuando el Señor Jesús dice, el mundo va a conocer que ustedes verdaderamente son, entonces hay falsos discípulos de Jesús. ¿Quién es un falso discípulo de Jesús? Aquel que no es capaz de amar a su prójimo. Entonces, si Dios está en nosotros, en nuestro corazón, nosotros tenemos la capacidad de amar a los que nos aman, de amar a los extraños, al prójimo, y de amar a los enemigos, de amar a todo mundo. Porque Dios, cuando éramos extraños, nos amó. Cuando éramos enemigos de su voluntad y rebeldes a su palabra, nos amó. Y ahora que estamos esforzándonos por vivir en obediencia a su palabra, nos sigue amando. Dice Dios en su palabra que el amor cubre multitud de faltas. ¿Por qué a veces se nos hace difícil amar a una persona? Porque no estamos llenos del amor de Dios. Porque el amor de Dios nos hace capaces de no tomar en cuenta las faltas
y seguir amando, así como Dios nos ama. Ahora, probablemente haya personas que te hayan lastimado y se te haga difícil de amarles. Pero recuerda en esos casos que no es una opción, es un mandamiento. Y debemos amar incluso a aquellos que nos han lastimado. Y aunque no es excusa, escucha con atención, aunque no es una excusa válida el no amar a los que te lastimaron, ¿qué culpa tienen los que no te han lastimado para que no les demuestres tu amor? Porque hay quienes dicen, es que esta persona no lo puedo amar. Ok, no es excusa válida, pero ok, vamos a poner una pausa. A él no. ¿Y a tu marido? ¿Y a tus hijos? ¿Y a tu esposa? ¿Y a tus padres? ¿Y a tus hermanos en Cristo? ¿Ellos qué culpa tienen? ¿Por qué permitimos que el daño que una persona nos haya ocasionado evite que podamos amar a los que nos aman? Si no podemos amar a los que nos aman, difícilmente amaremos a los que nos odian. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste tu amor a tu familia? Y no me digas, hombre, por eso me parto el lomo. Te lo partes porque quieres. Porque tampoco podemos negar que los padres en ocasiones no demostramos el amor a los hijos de la manera que los hijos reciben amor. Nosotros como padres de familia decimos, por eso trabajo, para que tengas lo que tienes. Y los hijos dicen, yo te quiero aquí en la casa. Yo te quiero a ti. Así como tú cuando eras niño querías a tu papá en tu casa y no entendías por qué se iba a trabajar. Hay hombres que de la misma manera le responden a la mujer, porque hay hombres que no son nada expresivos y no pueden decirle te amo. Cuando la mujer le dice, ¿me amas? ¿Te falta algo? ¿Tienes casa? ¿Tienes carro? ¿Tienes comida? ¿Te he visto? ¿Pago tus pseudo uñas? ¿Tu tinte? No, pero me amas. Ay, mujer. Repito, es importante saber cómo ellos están seguros de que los amamos. No es importante que nosotros demostremos el amor como nosotros queremos, sino como alguien lo recibe. Muchos de nosotros decimos amén cuando leemos en la palabra de Dios que somos libres en Cristo. Somos libres de la maldición del pecado. Amén. Y si eres libre, ¿por qué no puedes amar? ¿Por qué no puedes expresar el amor? Ser detallista. Hay quienes me dicen, pastor, es que no me alcanza ni para unas flores para mi esposa. Pues mándaselas por WhatsApp. Ni eso, ni una florecilla ahí virtual, ni un corazoncito virtual. Ay, es que yo no sé cómo hacerle. Pues investiga. Todo está hoy en día en
en internet, en la web. Todo está ahí. Es que todos los hombres todos los Martínez, todos los Castillos somos así, serios, recios. Así era mi abuelo, así era mi padre, así soy yo. Es el ejemplo que tuve, sí. Pero cuando Cristo entró en tu corazón, se rompió toda maldición generacional. Deja de justificarte. Deja de justificarte. Repito, regresando a aquellos, no porque nos hayan lastimado, no debemos de amarlos. Pero entonces, si no amamos al enemigo, a los enemigos, y tampoco a los de nuestra casa, hay un problema. Tenemos un problema en nosotros. ¿Cuál es el problema? No conocemos a Dios. Es decir, no tenemos comunión con Él. La esencia de Dios no se está manifestando en nosotros. Como que en una ocasión, seguramente lo has leído, yo lo he predicado. El apóstol, el discípulo Pedro le dijo: Señor Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 7. Se le hacían muchas. Pero hubiera dicho 1000, hasta 1000. Lo importante o el sentido de la pregunta no era para perdonar, sino para a partir de qué número ya no lo tengo que perdonar. ¿Sí me explico? El Señor Jesús le dice 70 veces 7. ¿Que son cuántas? 490. Entonces, no era para que Pedro dijera: ay, vas a ver, Judas, aquí te voy a llevar la lista, y a las 491 no te voy a perdonar. No era en ese sentido. Si leemos el contexto de todo lo que continúa enseñando el Señor Jesús, lo podemos resumir así: no hay nadie que le deba tanto, no hay deudor más grande para Dios que tú. O sea, nadie puede lastimarte a ti como tú a Dios, en el sentido de desobediencia, de maldición, de rebeldía. Y en ese contexto, cuando el Señor Jesús le dice 70 veces 7, enseña lo siguiente. Y dice: así como Dios te perdonó tu gran deuda, debes de ir y hacerlo con los demás. El problema es que cuando no perdonamos, no podemos amar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón genera amargura en el corazón, y los amargados no aman. Los amargados son personas que se quedaron en el pasado. No tienen la capacidad de disfrutar el presente. Porque allá está: ay, es que a mí me dijeron esto. Se quedaron en el pasado. Y si tú ves a una persona y no lo puedes amar, necesitas saber. Porque si bien es cierto que Cristo está en el corazón de todos nosotros, todos vamos a ir al mismo cielo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si no soportamos saludar o estar con una persona, con un hermano en Cristo, ¿a dónde crees que te va a mandar Dios en la vida eterna? Dios nos enseña en su palabra que hay una
ciudad, no muchas, como para que le diga: Señor, a mándalo para allá donde haga más calorcito, porque no me caía bien. En el cielo no hay países, ciudades, estados, colonias. Todos vamos a ir al mismo cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu yerno te cae mal y tiene a Cristo, lo vas a ver por la eternidad. O tu nuera, o tu suegra, o tu suegro, o un hermano en Cristo. ¿Sabes qué? Hace algunos años en el penal, el penal de aquí en Nuevo Laredo, hay diferentes módulos. Y los que son presos en un módulo no pueden andar en todo el penal. Ellos permanecen en ese módulo. Hay sus excepciones, a veces los mandan llamar de la dirección, a veces tienen que ir a hacer algo a otro módulo. Y por eso procuramos que en cada módulo haya una iglesia para que se predique. Y es necesario que haya un pastor, un interno maduro en la fe. Pero hace algunos años, raro que entre iglesias haya chismes. Empezaron a hablar mal unos de otros, con envidias, con murmuraciones, con chismes. Y se iban y se quejaban con este personaje que manda dentro del penal, el malandro, pues. No, señor, jefe, aquellos. Y nada, y nada. Y un día los mandó llamar a todos los pastores y les dijo: ya me tienen bien harto. Tú te quejas de él, hablas más de él y eres pastor. Tú te quejas de aquel y hablas mal de él, y todos ustedes son pastores. Se quejaban con él en lugar de predicarle de Cristo. Se quejaban de otros hermanos de otras iglesias de ahí adentro. Cuando Dios en su palabra dice: ustedes no deben de permitir que un incrédulo los juzgue. Arréglense, porque Cristo está en su corazón. Dijo: ya me tienen bien harto. Y dijo lo siguiente: alguien que no conoce a Dios, bueno, no sé ahora, en ese momento, ¿no se han dado cuenta que todos se van a ir al cielo? Vayan aprendiendo a amarse desde aquí. Dijo: a partir de hoy se cierran todas las iglesias. Ya no va a haber iglesias abiertas, ya no va a haber pastores. Todos se van a congregar en una sola. Y el lunes predicas tú, el martes tú, y así hizo el rol de predicadores. Cuando yo vea que se amen, les voy regresando sus templos. Una persona que pudiéramos decir que opera en el lado oscuro, con más, pues yo creo que les estaba predicando. Y así pasaron meses donde todos se congregaban en una sola iglesia, en un solo módulo. Por eso Dios quiere que maduremos aquí en la tierra, porque un día vamos a estar juntos en el cielo. El amor es un acto de voluntad, no es un sentimiento. El amor es una decisión que produce un sentimiento. Pero si el amor fuera un sentimiento, estaríamos justificados delante de Dios para no amar y decirle: pues es que no siento. Yo no siento amarlo, Señor. Y Dios dijera: ok, ámense los que sientan amar a alguien, ámenlo. Y no, el amor es un mandamiento. El amor es un acto de voluntad.
Nosotros decidimos a quién amar y a quién no amar. No se trata de que sientas amar a una persona. Se trata de que te decidas amar a esa persona así como Dios te ama, a pesar de tu mal carácter, de tus errores, de tus faltas. Así nos ama Dios. Y tenemos que hacerlo genuinamente. Porque como leímos, dice, el amor sea sin fingimientos. Pero vuelvo al punto. ¿Hace cuánto no demuestras a los que te aman tu amor? Repito, si no podemos amar a los nuestros, no vamos a poder amar, a cumplir con ese mandamiento de incluso amar a nuestros enemigos. Y no hay nada con, no, es que yo soy así, es que no, ok, así eres, precisamente debes dejar de ser así. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Entonces, no, es que él toda la vida ha sido así. Hay mujeres que se han impuesto tanto, se han acostumbrado tanto a ciertos hábitos del marido, que cuando uno como pastor los exhorta, dicen, pastor, es que él así siempre ha sido, pastor. Pues necesita morir y nacer de nuevo. Porque se supone que ahora, siendo guiados por el Espíritu de Dios, la esencia del Dios de amor está en nosotros. Ahora, termino con esto. Tengo 3 meses predicando en este sentido. ¿Por qué es tan importante ser guiados por el Espíritu de Dios? Porque Dios dice en su palabra, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no. Por eso es importante la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu no solamente es venir a la iglesia a cantar alabanzas y cumplir con la religión, es que nuestro comportamiento. La semana pasada aprendimos algo importante. Separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Así como el pámpano, si no permanece en la vid, no puede dar fruto, dice, así ustedes separados de mí, nada podéis hacer. Entonces muchos de nosotros decimos, no, yo estoy en Cristo, yo no me he separado de Cristo. Ok, así como el pámpano unido a la vid fructifica, ¿cuáles son tus frutos? Bueno, número 1, amor. Número 1, amor. Y hay personas que no se aman ni a sí mismas. En nuestra vida, la persona más importante debe de ser Dios. Y el segundo, yo. No la esposa, no los hijos, mucho menos la iglesia, no el trabajo. Es Dios, yo, Dios, la esposa, los casados, Dios, los hijos, Dios, la familia o la congregación. Pero siempre entre cada uno debe de ir Dios. Porque si lo dejamos en el número 1,
Para cuando vamos en el 5 ya nos olvidamos de Él. Y necesitamos regresar a Dios. O sea, en nuestra vida número 1 es Dios, después yo. Y para amar a mi esposa tengo que ir a Dios y luego voy con mi esposa y viceversa. Ella regresa con Dios y de esa manera me puede amar a mí. Y para amar a los hijos regresamos con Dios, porque algunos creemos que los amamos y los echamos a perder. Pero cuando regresas con Dios, Dios dice, bueno, a los hijos se les cría de esta manera, se les ama de esta manera, se les corrige de esta manera. Entonces, Dios número 1, yo número 2, y debo de decidir por amor a Dios y por amor a mí. Y por amor a mí, debo de amar hasta mi enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el perdón de Dios hacia mí está condicionado a mi perdón hacia los demás. El Señor Jesús dijo, si no perdonas a los demás, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Entonces, por amor a mí, porque yo quiero que Dios me perdone, perdono. Por amor a mí, amo. Si lo quieres ver de esa manera. Pero cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, el amar a los demás deja de ser un mandamiento y se convierte en un estilo de vida, en una acción natural, porque su esencia está con nosotros. Entonces el Señor Jesús dijo, si me aman, obedezcan mi palabra. O sea, el Señor Jesús dijo, yo no voy a saber si realmente me amas porque cantas bonito, porque eres pastor, porque predicas, porque das mucha ofrenda, porque ayudas. No, dijo el Señor Jesús, la manera que ustedes van a manifestar su amor hacia mí es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de repente no se han sentido amados? ¿A cuántos de repente les falta amor? Y esto, tengo tantas ganas. Necesitamos que el amor de Dios se derrame en nosotros. ¿Sí? Además que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ponemos de pie. Nuestros errores, desobediencia, lejanía, no nos has dejado de amar. Gracias, Dios.
porque nos amas con amor eterno. Pero te pedimos perdón porque ciertamente nunca dejarás de amarnos. Y aunque eso es una verdad, tú esperas que nosotros amemos de la manera que tú nos amas. Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú abraces a cada hijo tuyo, a cada hija tuya en este momento. Que derrames de tu amor sobre ellos, sobre su corazón. Que puedan encontrar refrigerio en ti para su alma. Dios, tu palabra dice que tu amor cubre multitud de pecados, de faltas. Hay algunos, Señor, que están lastimados en su corazón. Yo te ruego que tú los sanes. Que una vez llenos de tu amor, sean sanos y el perdonar sea lo más fácil en sus vidas. Que quiten todo resentimiento o amargura, Señor, para poder amarte, Señor, primeramente a ti, después a ellos y a los que los rodean, a los que los aman. Quita toda mentira de culpa en sus mentes, porque hay algunos que ciertamente tú nos has perdonado, pero hay quienes no se han perdonado a sí mismos por algunos errores, accidentes. Quita toda culpa, Señor, que puedan disfrutar de tu libertad para dar y recibir amor. Quita toda excusa, Señor. Tú dices que tú derribas todo argumento que se levanta en contra de tu verdad. Cualquier mentira que se haya sembrado en tus hijos se va en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Dios, gracias por el amor con el que me amas. Tu amor me da la capacidad de perdonar y amar a otros. Hoy me decido a perdonar y amar a mi familia y aún a los que me han lastimado. Si la persona que está al lado tuyo es tu familiar, tu esposa, tu amigo, ¿por qué no le das un abrazo? Dale un abrazo fuerte y dile: te amo. Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas la semana de tus hijos, que prosperes sus planes, su economía, que suplas para las necesidades de la vida, que tu amor abunde en sus corazones y en su casa, Señor. Que los protejas donde quiera que vayan, no los dejes caer en tentación y líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Ha sido, por última vez dile: bueno. No puedo creer que
Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el miércoles. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Bendiciones.